This is a DJ Noise mixtape presentation. This is a DJ Noise mixtape presentation. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a la tercera transmisión del Sendero del Derecho, en donde nos acompañan nuestros compañeros Gerardo, Lisette, Jonathan, Heidi y un servidor Ociel, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán. En el capítulo de hoy abordaremos el tema del patrimonio. En dicho tema les hablaremos sobre su concepto, integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos, concepto y características, clasificación de bienes, derechos personales, concepto de las obligaciones, sus elementos, fuentes, modalidades, transmisión, efecto y extinción de las mismas. Así que si están listos, comencemos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un capítulo más del Sendero del Derecho. Esta vez hablaremos acerca del patrimonio. Pero, ¿qué es el patrimonio? La palabra patrimonio en el derecho se refiere a un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tiene una utilidad económica y que por ello son susceptibles de estimación pecuniaria y cuya relación jurídica están constituidas por deberes y derechos vinculados a una persona, ya sea física o moral. En un sentido económico, el patrimonio de una persona o empresa está formado por propiedades como lo son vehículos, maquinaria, dinero en efectivo, valores, etc. O bien, el patrimonio se refiere al conjunto de bienes que adquiere una persona por medio de un título de propiedad correspondiente. En el ámbito del derecho, el concepto de patrimonio adquiere una gran importancia, sobre todo en materia del derecho civil y en relación a las instituciones del derecho privado. Si bien es definido como el conjunto de bienes y obligaciones pertenecientes a una persona natural o jurídica que son susceptibles a ser valorados económicamente. En este sentido, el patrimonio se puede dividir en dos, en patrimonio activo y patrimonio pasivo. El patrimonio activo es aquel que está constituido por el conjunto de los bienes y derechos que son propiedad de una empresa, institución o individuo, mientras que el patrimonio pasivo supone las obligaciones, deudas y cargos de las personas. Desde el punto de vista conceptual, puede concebirse como la sumatoria de todos los bienes físicos, sino también como los derechos que pueden ser ejercidos por una persona o entidad. Para entender un poco más acerca de este tema, nuestro compañero Uciel nos ilustrará. Posteriormente del concepto que nos acaba de brindar nuestra compañera Heidi del patrimonio, es hora de hablar de la integración del patrimonio. Como ya se mencionó, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona o entidad del Estado, conforme al artículo 764 del Código Civil. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Son de dominio del poder público los que pertenecen a la federación, estados o los municipios. Esto se encuentra situado en el artículo 765 del Código Civil. Este tipo de bienes se dividen en tres categorías. Inciso A, de uso común. Inciso B, destinados a un servicio público. E inciso C, propios. Son bienes de propiedad de los particulares, todas las cosas cuyo dominio les pertenece conforme a la ley. Esto se halla en el artículo 772 del Código Civil. El patrimonio a su vez se encuentra integrado por tres elementos. Número 1. Su composición como conjunto unitario de derechos y obligaciones, entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y obligaciones conectados, unidos entre sí por algún elemento de hecho o de derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se entienda la existencia de un patrimonio jurídico. Número 2. Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones jurídicas de carácter pecuniaria, derechos reales, derechos de crédito, forman el contenido del patrimonio, es decir, relaciones jurídicas valorables en dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien valorable en una cantidad determinada. Número 3. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas, porque para que existan derechos y obligaciones debe existir un titular de ellos, algo o alguien que en su universo propio que las detente sea persona natural o jurídica,
Si se tiene el derecho, es acreedor o titular potestativo de un crédito. Este es una posición activa. Por el contrario, si se tiene la obligación o el deber, se es deudor y se está en una posición pasiva. Se integra por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de las personas que pueden ser valorizados en dinero. El conjunto de bienes y derechos forman al activo, mientras que el conjunto de obligaciones o deudas recibe el nombre de pasivo. En el artículo 723 del Código Civil son objetos del patrimonio de la familia, fracción 1, la casa habitación de la familia, fracción 2, en algunos casos una parcela cultivable. La constitución del patrimonio de la familia no hace pensar a la propiedad de los bienes que a él quedan afectados del que los constituye a los miembros de una familia beneficiaria. Estos solo tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela. Afecta al patrimonio de la familia el cónyuge del que lo constituye y las personas a quienes tiene obligación de dar alimentos. Ese derecho es intransmutable. Los beneficiarios de los bienes afectados del patrimonio de la familia serán representados en sus relaciones con terceros, en todo al que el patrimonio se refiere, por el que lo constituyó y en su defecto por el nombre de la mayoría. El representante tendrá también la administración de dichos bienes. Por otra parte, en el artículo 727, los bienes afectados al patrimonio de la familia son inalienables y no están sujetos a embargos ni gravamen alguno. Solo pueden constituirse el patrimonio de la familia con bienes, sitios en el lugar en que está domiciliado el que lo constituya. Cada familia solo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan subsistiendo el primero no producirán efectos legales alguno. En el artículo 731, el miembro de la familia que quiere construir el patrimonio lo manifestará por escrito al juez de su domicilio designado con toda precisión, de manera que puedan ser inscritos en el registro público los bienes que van a quedar afectados. Además, comprobará lo siguiente: fracción 1, que es mayor de edad o que está emancipado. Fracción 2, que está domiciliado en el lugar donde se quiere construir el patrimonio. Fracción 3, la existencia de la familia a cuyo favor se va a construir el patrimonio. La comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas de registro civil. Fracción 4, que son propiedad de los constituyentes los bienes destinados al patrimonio del que no reportan gravámenes fuera de los servidumbres. Fracción 5, que el valor de los bienes que va a construir el patrimonio no exceda de lo fijado en el artículo 730. Artículo 735. Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo las propiedades raíces que a continuación se expresan. Fracción 1. Los terrenos pertenecientes al gobierno federal o al gobierno de distrito federal que no están destinados a un servicio público ni sean de uso común. Fracción 2. Los terrenos que el gobierno adquiera por expropiación de acuerdo con el inciso C del párrafo 11º del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 3. Los terrenos que el gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del patrimonio de las familias que cuentan con pocos recursos. Constituido el patrimonio de la familia, ésta tiene obligación de habitar la casa y de cultivar la parcela. Artículo 741. El patrimonio de la familia se extingue, fracción 1, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos. Fracción 2, cuando sin causa justificada la familia deje de habitar la casa por un año que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta, y por 2 años consecutivos la parcela que le esté anexa. Fracción 3, cuando se demuestre que hay una gran cantidad de necesidades o notaría utilidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Fracción 4, cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman. Fracción 5, cuando tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las autoridades mencionadas en el artículo 735, se declare judicialmente nula o rescindida la venta de esos bienes. El Ministerio Público será oído de la extinción y en la reducción del patrimonio de la familia. Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que lo constituyó o pasan a sus herederos si aquel ha muerto. Concepto y características de bienes en el patrimonio.
Bueno, en el ámbito del derecho se dice que son objeto de apropiación todos los bienes que no están excluidos del comercio. Y conforme al artículo 747 del Código Civil, este criterio ha sido adoptado expresamente por nuestra legislación. Según el artículo 748, las cosas pueden estar fuera del comercio, por su naturaleza o por disposición de la ley. Y de acuerdo con el artículo 749, están fuera de comercio, por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. En las nociones generales trataremos sucesivamente del concepto jurídico y económico de los bienes y de los distintos criterios propuestos para su clasificación. Inciso A. Bien, en sentido jurídico y en sentido económico, desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que puede ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no pueden ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no le serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar, los astros, etc. Inciso B. Criterios de la clasificación de los bienes. En el derecho se hacen distintas clasificaciones de los bienes. En realidad le importan al derecho desde el punto de vista de su clasificación, solo para fijar ciertas reglas que, tomando en consideración la naturaleza de los mismos, organiza a estos con modalidades jurídicas distintas. Las clasificaciones que tanto en la doctrina como en la legislación se han hecho de los bienes son de dos clases fundamentales. 1. Las relativas a las cosas o bienes corporales y 2. Las relativas a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. Bueno, los bienes corporales se clasifican desde 3 puntos de vista. 1. Fungibles y no fungibles. Son bienes fungibles aquellos que tienen un mismo poder liberatorio, es decir, que sirven como instrumento de pago con un mismo valor y que por lo tanto pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. Y las no fungibles son aquellas cuyas características específicas o individuales que no se pueden volver a hacer, de modo que no se pueden reemplazar o ser sustituidas. 2. Consumibles por el primer uso y no consumibles. Bueno, cosas consumibles por el primer uso son aquellas que se agotan en la primera ocasión que son usadas. Y las cosas no consumibles son aquellas que permiten un uso reiterado y constante. 3. Bienes con dueño cierto, conocido, y bienes sin dueño, abandonados o de dueño ignorado. La última clasificación de las cosas distingue los bienes de dueño cierto y conocido de los bienes sin dueño, abandonados o cuyo dueño se ignora. En nuestro código vigente se establecen subdivisiones según que se trate de bienes muebles o inmuebles. Los muebles abandonados o perdidos se llaman monstrecos. Los inmuebles cuyo dueño se ignora se denominan vacantes. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los bienes. La categoría de los bienes se clasifica en dos: bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su naturaleza o calidad, por ejemplo joyas, dinero, vehículos, etc. Mientras que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden moverse del lugar en el que están, por ejemplo viviendas, locales y tierras. De todas las clasificaciones que se hacen en el derecho, esta es la que tiene mayor importancia. Una vez dada la definición de estas dos clasificaciones, pasaremos a ver qué se entiende por bienes muebles e inmuebles y cuántas clases existen. En el derecho moderno, los bienes son inmuebles no solo por su naturaleza, sino también por su destino o por el objeto al cual se aplican.
Esto quiere decir que no se toma exclusivamente como criterio la fijeza o imposibilidad de traslación de la cosa de un lugar a otro para derivar ahí el carácter inmueble de un bien. De aquí surgen las tres categorías de inmuebles: inmuebles por su naturaleza, inmuebles por destino e inmuebles por el objeto al cual se aplican. Por otra parte, los bienes muebles se clasifican en muebles por su naturaleza, muebles por determinación de la ley y muebles por anticipación. Bueno, ahora es turno de hablar del derecho personal. Se denomina así por contraposición a los derechos reales. Son aquellos que establecen relación entre la persona determinada, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Se llama también derecho creditorio u obligaciones. El titular o sujeto activo de la relación jurídica, llamada acreedor, es quien goza de la prerrogativa de exigir el cumplimiento de la prestación debida. El sujeto pasivo de la relación, denominado deudor, es quien está obligado a efectuar dicha prestación. El objeto de la prestación que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor puede constituir en la entrega de una cosa, obligación a dar, en la relación de un hecho, obligación a hacer, o en la abstención de un hecho, obligación de no hacer. En cuanto a la naturaleza del derecho personal, consiste en una relación entre dos personas determinadas. También las cosas o los hechos humanos aptos para satisfacer nuestras necesidades constituyen en el objeto de estos derechos. Así, por ejemplo, en el dominio relacionado al derecho real, el titular goza directamente de la cosa y puede ser usada o servirle de ella conforme a su naturaleza. En cambio, en la obligación de dar, hablando respecto al derecho personal, derivado de la compra-venta de un comprador, no puede usar y gozar de la cosa directamente, ya que solo está autorizada por exigir del deudor, hablando del vendedor, la entrega de la cosa, cuando esto ocurrió y se llenen los demás requisitos referentes a la transmisión del dominio. El comprador se habrá transformado en propietario y su derecho personal en derecho real. Esto lo vemos muy claro cuando compramos a crédito. Aún no somos propietarios hasta que lo terminamos de pagar. Una vez que lo terminamos de pagar y que nos entregan los papeles correspondientes, podemos decir que somos propietarios y dueños legalmente de dicha cosa. Bueno, para entender más el tema, nuestro compañero Ociel nos explicará más acerca de esto y de las obligaciones. Concepto de las obligaciones. Una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida, es decir, obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. Un contrato de compra-venta en el cual el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. De hacer un contrato de prestación de servicios profesionales en el que un profesionista, contador, elabore los estados financieros de una empresa, cliente. De no hacer. Es decir, es un contrato de arrendamiento en el cual en una de sus cláusulas el arrendador prohíbe al arrendatario tenga animales en el inmueble dado en arrendamiento. Como ya sabemos, las obligaciones tienen ciertos elementos. A continuación los vamos a explicar. El primer elemento es el sujeto, y este se clasifica en dos. Uno de ellos es el sujeto activo. Este es el acreedor, es decir, quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Y el siguiente es el sujeto pasivo. Es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe un deber jurídico, que es la deuda, y ésta se encuentra en el pasivo de su patrimonio. El siguiente elemento es la prestación debida o deuda. En este caso, el objeto es lo que se debe y responde por lógica a la pregunta ¿qué se debe? Este debe ser jurídicamente posible. Un ejemplo sería el pago de una cantidad de dinero.
El tercer elemento es la relación jurídica. Esto es el vínculo que se establece entre los sujetos que intervienen en la obligación. Esto quiere decir que el acreedor está facultado para acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación. En resumen, es la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al deudor que cumpla. Bien, vamos a continuar con los temas sobre las obligaciones. ¿Qué son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor, uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley, y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de las obligaciones. El contrato, acto jurídico por excelencia, se realiza por la voluntad de las partes de dos o más personas, la cual, funcionando como ley suprema en él, tiene la virtud de generar obligaciones y derechos en la forma en que los contratantes quisieron hacerlo y en los términos mismos que aparezcan del contrato celebrado. En consecuencia, es característica esencial del contrato la existencia de un acuerdo de las voluntades que a él ocurren con una finalidad mutua. Otra de las formas que dan origen a una obligación es la declaración unilateral de la voluntad, que en esto vienen los casos que regulan el Código Civil. Esta fuente de obligaciones se basa en que origina por la sola voluntad del deudor y se encuentra regulada en los artículos del 1719 al 1739 del Código Civil del Estado y reglamenta 4 formas de declaración unilateral de la voluntad, como son: 1. La oferta al público. La oferta al público se encuentra regulada en el artículo 1719 del Código Civil, que dispone el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio. Obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Esta forma de declaración de voluntad obliga a la persona que ofrece en venta un objeto a cumplir con lo ofrecido, ya que para dicha obligación se origine basta la sola voluntad del oferente. 2. La promesa de recompensa. Se contempla en los artículos 1710 al 1725 del ordenamiento legal precitado, disponiendo el primero de los preceptos, el que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se compromete a alguna prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. 3. La estipulación en favor de tercero. Esta obligación surge en el mismo momento en que se perfecciona el contrato en que se ha estipulado, por lo cual el tercero, a partir de dicho momento, tiene derecho de exigir del promitente el cumplimiento de lo estipulado en su favor. 4. Los títulos civiles a la orden o al portador. Estos documentos se consideran derogados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932. Modalidades de las obligaciones. Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación, ya sea por complicaciones en los sujetos, en el tipo de prestación o en la forma en que nace o se extingue la obligación. De esta manera, existen los siguientes tipos de modalidades de la obligación. Obligaciones condicionales. Son aquellas cuya existencia o extinción dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Obligaciones a plazo o término. Son aquellas en las que el nacimiento o extinción de la obligación está sujeto o condicionado a que se produzca un acontecimiento futuro, pero de realización cierta. Obligaciones conjuntivas. Son aquellas en las que el sujeto pasivo o deudor se obliga a realizar dos o más prestaciones en favor del acreedor. Obligaciones alternativas. Son aquellas en las que el deudor se obliga a cumplir uno de los hechos o una de dos cosas, como lo dispone el artículo 1963 del Código Civil. Obligaciones mancomunadas.
son aquellas en las que existe una pluralidad de sujetos, ya sea sujetos pasivos o activos. En este tipo de obligaciones, la prestación se divide entre tantos pasivos haya como entre tantos activos haya. Obligación solidaria. En esta también hay pluralidad de sujetos, pero se distingue porque en esta obligación cualquiera de ellos puede ser requerido para cumplir con la totalidad de la obligación. Las modalidades de las obligaciones modifican a la obligación en relación con tres aspectos: la existencia de la obligación, la exigibilidad de la obligación y la complejidad de la obligación. Bien, ahora hablaremos de la transmisión de las obligaciones. Podemos decir que se efectúan a través de tres instituciones. ¿Y cuáles son estas? Bien, una de ellas es la cesión de derechos, otra es la cesión de deudas y por último la subrogación. Vamos a comentar más de esto. Se sabe que la cesión de derechos es el convenio por el cual un acreedor llamado cedente transmite voluntariamente sus derechos a un tercero. A este se le denomina cesionario, y contra el deudor es llamado cedido, quien llega a ser acreedor en lugar de aquel. En el artículo 1667 del Código Civil del Estado de Puebla señala que la transmisión, que es a un título particular, puede ser tanto onerosa como gratuita. Cabe recalcar que no se requiere el consentimiento del deudor para que exista cesión de derechos. Sin embargo, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor cedido, éste debe tener conocimiento del acto de transmisión, por lo que se requiere notificación judicial o extrajudicial. Lo señala en el artículo 1678 del Código Civil de Puebla. Además, solo tiene derecho de pedir o realizar la notificación el acreedor que presente el título justificativo del crédito o el de la cesión cuando no se requiera el primero. Lo explica el artículo 1679 del Código Civil. Si se llega a extraviar el título, el acreedor tiene derecho a probar su existencia, siendo tanto la confesión como la resolución judicial respectiva las que hagan las veces de título. En el artículo 1685 lo aclara. Si el deudor está presente al momento de la cesión y no se opone a ella, o estando ausente la acepte y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. Está especificado dentro del artículo 1680 del Código Civil de Puebla. El efecto de la notificación trasciende el cumplimiento de la obligación, ya que, cuando no se ha efectuado, el deudor se libera y cumple al pagar el acreedor primitivo. En el artículo 1681 lo establece, y cuando ya se efectuó, solo cumple y se libera pagando al cesionario que le presente el título. Está en el artículo 1682. También podemos decir que la cesión debe otorgarse en escrito privado que deben firmar el cedente, el cesionario y dos testigos, o en escritura pública cuando el derecho cedido, por su naturaleza, deba revestir esta forma por disposición de la ley. Lo aclara el artículo 1677 del Código Civil de Puebla. Ahora continuamos con la cesión de deudas. ¿Pero qué es esto? Es un contrato que celebra el deudor y el asuntor. Destacamos que el asuntor es el tercero que asume la deuda ajena, por el cual esta última persona acepta hacerse cargo de la obligación del primero, y cuyo contrato es admitido tácticamente por el acreedor. Esta es una forma de transmitir las obligaciones. Tiene 4 características. La primera es el contrato de transmisión, la segunda el cambio de sujeto pasivo, que es reemplazado por otro. El tercero, subsiste la misma relación jurídica con la asunción de deuda, y la última sería que requiere el consentimiento táctico del acreedor. Y por último tenemos la subrogación personal, que es otra forma de transmisión de las obligaciones por cambio de acreedor. Opera por ministerio de la ley en los casos en que un tercero paga al acreedor por tener un interés jurídico en el cumplimiento de la deuda, o bien cuando por convenio entre acreedor y un tercero, aquel transmite a este por virtud de un pago que recibe todos los derechos que tiene contra su deudor. Intervienen 3 sujetos: el acreedor subrogante, que es sustituido por el tercero subrogado en virtud del pago que se le hace; el deudor en la obligación existente; y el tercero subrogado, que paga al acreedor subrogante y que lo sustituye. A partir de la definición que encontramos en el artículo 1730 del Código Civil de Puebla, se distinguen 2 tipos:
Uno de ellos es la subrogación personal legal. Esta opera por ministerio de ley y sin necesidad de que sea declarada por los interesados. La última sería la subrogación personal convencional. En esta especie se transmiten las obligaciones por acuerdo celebrado entre el acreedor y un tercero, por virtud del cual éste adquiere de aquel, mediante un pago que se le hace, las acciones y privilegios existentes contra el deudor. Bueno, pues esto es todo. Vamos a continuar con lo demás. ¿En qué se definen los efectos de las obligaciones? Se definen como las consecuencias jurídicas que tienen su origen en la existencia y eficacia de la obligación. Cualquier acto jurídico genera obligaciones, bien sea unilateral o bilateralmente, frente a las dos partes de la relación jurídica. Los efectos que generan estas obligaciones dependen del tipo de obligación. Puede tratarse de la obligación de dar, de hacer o no hacer. Existen tres facultades, que son: 1. El derecho a reclamar un cumplimiento forzado de la obligación. 2. El derecho en segunda instancia para reclamar compensación económica por daños sufridos por el cumplimiento forzado. Y 3. El derecho a que los bienes del deudor queden sujetos al cumplimiento de la obligación. Distinción entre efectos de obligaciones y efectos de contratos. Legalmente no se pueden asimilar los efectos de un contrato con los efectos de una obligación. Son efectos de un contrato las obligaciones que emanan del contrato mismo. El causante de la obligación es el contrato en sí. Por el contrario, los efectos de las obligaciones se refieren precisamente a los efectos de estas sobre el deudor que tiene la obligación de cumplirla. Con esta finalidad, la legislación dota al acreedor de derechos que le garantizan su cumplimiento. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones sobre el acreedor? Bueno, el derecho establece herramientas y procesos para poder salvaguardar al acreedor, donde existen 4 formas de proteger los derechos del acreedor sobre la deuda, que son: tutela satisfactiva. El acreedor tiene el derecho a que se cumpla su obligación de manera satisfactoria. Puede conseguirse por cumplimiento voluntario o también puede ser satisfecha la obligación mediante el pago o cumplimiento por parte de un tercero. Tutela conservatoria. Comprende varios aspectos. Por una parte, garantizar el derecho de crédito. Por otra parte, proteger el patrimonio del deudor. De esta forma, abarca todas las gestiones que garanticen al acreedor la protección preventiva, como por ejemplo un reconocimiento de deuda. Otra, tutela resolutoria. Cuando los contratos producen obligaciones en ambas partes, parece que se asume el derecho de resolver el contrato por parte de quien no lo ha cumplido, frente al que ha incumplido el mismo. Y la última, tutela resarcitoria. Son efectos de protección en cuanto a la prevención y indemnización por prejuicios y reparación originados en el incumplimiento de la obligación. Efectos de las obligaciones con relación al deudor. El deudor tiene un papel no demasiado activo en la relación obligacional. Eso sí, tiene determinados derechos como derechos anteriores al cumplimiento. 2. Derechos en el momento de cumplir la obligación. 3. Derecho efectuado al cumplimiento. 4. Derechos posteriores al cumplimiento. 5. Derecho a rechazar las acciones del acreedor cuando la obligación ha terminado o ha cambiado legalmente. Extinción de las obligaciones. Conforme al artículo 156 del Código Civil, las obligaciones se pueden extinguir por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la connotación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. De entre todas ellas, la más importante o frecuente es el cumplimiento de pago. El pago es un acto jurídico consensual que consiste en el cumplimiento de una obligación, de dar, de hacer o de no hacer,
que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente. Existen otras formas de extinción de la ley. Una de ellas es la consignación. Esta ocurre cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda o a dar el documento justificativo de pago. Otra de ellas es la confusión, la cual se daría en la circunstancia de que en una misma persona se reúnan las calidades de acreedor y deudor. Igualmente existe la novación. El artículo 2213 del Código Civil establece que hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, constituyendo una obligación nueva a la antigua. Y por último estaría la revocación. Esta se presenta como un acto jurídico por medio del cual una persona se retracta de lo que ha otorgado a otra en un acto unilateral o a título gratuito celebrado anteriormente, privándolo de los efectos jurídicos, por lo que extingue las obligaciones que de ellos debiere. Muy bien, para concluir con este podcast podemos recalcar que la importancia del patrimonio adquiere niveles máximos en el entorno del derecho, ya que su definición se extiende más allá de los conceptos cotidianos para incluir a todas las relaciones jurídicas, independientemente de su utilidad financiera. Por lo tanto, en esta visión puede incluirse de los derechos y los deberes de la persona o entidad involucrada. Asimismo, esta concepción deriva en el principio que todos los seres jurídicos, sea individuales o empresariales, tienen una clase de patrimonio, cuya magnitud pues es variable. Ciertas fronteras surgen en este modelo, ya que se admite que si bien cada persona constituye el titular exclusivo de patrimonio, en el momento de su fallecimiento estos bienes se transmiten a sus potenciales herederos. Así que esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Les agradecemos mucho por habernos acompañado hasta el final y los esperamos en la próxima transmisión. El Sendero del Derecho les desea una próspera y excelente semana. Hasta la próxima.